Hola, me da gusto saludarlo. Espero que se encuentre bien. Y en esta cápsula quiero dar un breve ejemplo de lo que hemos estado leyendo en el capítulo 1 de datos y estadísticas. En esta tabla que ven aquí, es una tabla que está al final del capítulo 1, se le llama banco de datos, el libro así lo maneja, o también se le puede conocer como base de datos. En las columnas ustedes tienen las variables. Esta base de datos es sobre varios vehículos, son 10 vehículos, tipos de vehículos, y a los que se están tomando valores como el tamaño del vehículo, la cantidad de cilindros, millas por galón en la ciudad, millas por galón en la autopista y el tipo de combustible que utiliza el vehículo. Entonces en las columnas vamos a ver lo que serían las variables, ¿no? ¿Cuántas variables tenemos en este caso? En este caso tenemos 5 variables, que serían tamaño, cilindros, las millas por galón ciudad, autopista y el combustible. Hacia abajo ustedes van a ver lo que son los elementos. En este caso tenemos 10 elementos. Los elementos serían aquí el tipo de vehículos, Audi, BMW, Cadillac, etcétera, ¿no? Los valores que toma cada una de las variables son llamadas observaciones. Por ejemplo, para el Audi, en la variable cilindros, toma el valor de 12. Esa es una observación. Para el BMW toma el valor de 6 cilindros. 6 es otra observación. Y bueno, aquí es importante que cuando veamos las observaciones que va tomando la variable, que en verdad varíen, porque si no, no sería una variable. Es decir, cilindros toma valores de 12, 6, 6, 8, 4, 4, etcétera, ¿no? Supongamos que tomara puros valores de 4. Entonces aquí sería una constante, no sería una variable. Entonces para verificar que en realidad tenemos una variable, las observaciones deben de estar cambiando, deben de estar variando. Ahora hay varios tipos de clasificaciones que se pueden hacer con las variables, que es lo que estuvimos viendo en el libro y que quiero que las apliquemos aquí en el ejemplo. De entrada podríamos hablar de variables cuantitativas y variables cualitativas o bien categóricas. Las variables cuantitativas son las numéricas. Las variables cualitativas o categóricas son las que mencionan o son de nomenclatura. Por ejemplo, aquí en esta base de datos tenemos dos tipos de variables que son cualitativas o categóricas, que vendrían a ser tamaño del vehículo y el combustible del vehículo. Esas dos variables, por ejemplo, combustible, utiliza variables como premium, regular y diésel, ¿no? Básicamente son nada más tres tipos de combustibles que utiliza y está solamente mencionándolos. La variable de tamaño también tiene nomenclatura como grande, compacto, mediano. Las variables que se ven cuantitativas en este banco de datos serían cilindros, millas por galón de la ciudad y millas por galón de autopista. Y vemos aquí que toma observaciones numéricas. Además de clasificar las variables en cuantitativas y cualitativas, también podemos clasificar las variables de acuerdo a su escala de medición. Existen 4 escalas de medición: nominal, ordinal, intervalo y de razón. Pero si nosotros sabemos que la variable es cualitativa, entonces se reduce a que la escala de medición puede ser solamente de 2 tipos, nominal y o ordinal. Miren, vamos a ver la de variable combustible, que es más sencilla. En este combustible mencionábamos que había 3 tipos, premium, regular y diésel. Entonces aquí solo está mencionando, solo es de nomenclatura. Entonces la escala de medición que toma es nominal. Si aparte de que se mencione tiene un orden en la nomenclatura, entonces sería ordinal. Pero en el caso de combustible no sucede que exista un orden. Si nos vamos a la variable de tamaño del vehículo, tenemos que tomar el valor de grande, compacto, mediano, y son esos 3 básicamente. En esta nomenclatura sí hay un orden que de antemano todos conocemos o identificamos, como compacto y luego mediano y luego grande. Entonces sí hay un orden, es decir que la variable aquí, la escala de medición que toma es ordinal. Ahora, cuando sabemos que la variable es cuantitativa, la escala de medición puede tomar de 2 tipos de escalas, intervalo o de razón. Intervalo es una escala de medición muy poco común, la de razón es la más frecuente, sin embargo sí hay que analizarlas. ¿Cómo sabemos es de intervalo de razón? La escala de razón tiene 2 características importantes. Una es que el valor de 0 toma un 0 absoluto, que nos indica ausencia de la medición.
y que aparte se pueden hacer razones o divisiones y tiene sentido hablar de ellas. O sea, es decir, se tiene sentido hablar de que el doble, el triple, etcétera, ¿no? Miren, vamos a ver la variable de cilindros. La variable de cilindros toma valores de 12, 6 y 8. Si aquí hubiera un 0, entenderíamos que no tiene cilindros, 0 cilindros, es decir, hay ausencia de cilindros. Entonces cumple con la primera característica. Además tendríamos que ver si tiene sentido hablar de razones. Si un auto tiene 12 cilindros y otro tiene 6 cilindros, sabemos que el que tiene 12 tiene el doble de cilindros que el que tiene 6. Entonces, si tiene sentido hablar de razones y la escala de medición de cilindros sería escala de razón. Para millas también sucede lo mismo, ya sea en la ciudad o en la autopista, el 0 indicaría 0 millas, ausencia de millas, ¿eh? Y también tiene sentido hablar del doble de millas, el triple de millas, etcétera. Adicional a las escalas de medición hay otra clasificación que se llama discretas o continuas. Eso aplica cuando las variables son cuantitativas. Cuando la variable es cualitativa, pues ahí no tiene sentido clasificarla si es discreta o continua. Volvamos al ejemplo de cilindros. Cilindros toma 12 cilindros, 6 cilindros, pero no puede tomar, digamos, 6.7 cilindros, porque sabemos que está hablando de piezas. Entonces son unidades que se miden en enteros. Cuando la variable está en enteros, se clasifica como discreta. Solamente tiene sentido hablar de piezas completas, pueden ser personas, pueden ser autos, etcétera. Cuando la variable sí tiene sentido hablar de fracciones, entonces se habla de que es una variable continua. Por ejemplo, aquí, la variable de millas, sí podríamos hablar de 13.4 millas, 17.8 millas, etcétera. Si tiene sentido hablar de fracciones o de decimales, entonces la variable millas es continua. Si bien para esta tabla los ejemplos tienen millas de valores cerrados como 13 o 17, eso no quiere decir que solamente tome valores de ese tipo. Puede tomar fracciones. No existe la restricción de que no pueda tomar fracciones. Entonces aquí estamos hablando de una variable continua. Y bien, básicamente esas son las clasificaciones que tenemos para las variables. Adicionalmente, algo importante es ver la unidad de medida de la variable. La unidad de medida se refiere a que se está medida, no sé, en pesos, en dólares, en piezas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí cilindros, pues sabemos que está hablando de piezas. Entonces, la unidad de medida serían piezas. Para millas, pues aquí la unidad de medida ya el mismo nombre te lo está dando, que son millas. Digamos que si fuera a distancia, podría estar a lo mejor medida en kilómetros o no sé, en centímetros. Podría variar la unidad de medición. A eso se refiere con unidad de medida. Y básicamente, pues estas son las clasificaciones que hemos aprendido en la lectura de este capítulo. Y aquí con esta tabla, pues lo estamos haciendo un ejemplo. Y espero que esta práctica les sea de utilidad para realizar la tarea. Nos escuchamos en la siguiente cápsula y espero que se encuentre bien.